Carta de Simón. A través del segundo avivamiento de la sanidad, tuvimos la oportunidad de conocer qué es el cristianismo, que Dios es quien recibe la gloria dentro de la iglesia y hace por medio de Jesucristo, quien fue resucitado entre los muertos y se sentó en el trono, hace que esté arriba de toda la creación junto con la iglesia. En otras palabras, Jesús se convirtió en la cabeza de la iglesia, que son aquellos que reciben el bautismo y siguen el mandamiento de Dios y que son hechos el cuerpo de Jesús. Y la iglesia es arriba de la creación y es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si creemos en Dios, también creemos en Jesús, que Dios ha enviado. Si creemos en Jesús, amamos a su cuerpo, que es la iglesia. Si amamos la iglesia, que es su cuerpo, hace que se arribe la creación y hace que obtenga todas las cosas en el cielo y la tierra. Para obtener el cielo y la tierra, el Espíritu tiene que estar vivo, pero en el caso de que el Espíritu está muerto, no tendrá nada. A través de esta dificultad, nuestra iglesia está teniendo algunos han perdido la fe y otros con poca fe han caído en tentación. Muchos pensaron que su fe era fuerte, pero todo fue destruido. Los que se han reunido con la sabiduría del hombre es destruido como el reunirse a la torre de Babel para la enseñanza. Sin embargo, el lugar donde se reúnen con la sabiduría de Dios es como la arca de Noé, donde uno puede tener la salvación. Dios continuamente nos ha dado esa palabra. Eso es la verdad y la gracia que nuestro Espíritu necesita. También nos da el Espíritu Santo y hace que tenga el poder. Y la iglesia, al ser equipado por este poder, y así es el cuerpo de Jesucristo, se convierte en el templo de Dios. Nuestra vida de fe es la fe teocéntrica. Tenemos la certeza de que solo Jesús es nuestro Dios y damos gracias a Dios por establecer a Jesucristo como la cabeza de la iglesia, por lo cual creemos y seguimos únicamente a Jesús. Si dudamos y desobedecemos a Jesús, es como aquel que su cabeza ha muerto. Aunque el cuerpo esté vivo, es como si tuviera una muerte cerebral, la cual médicamente ya es una persona que ha muerto. Jesús, quien es la cabeza de nuestra fe, ha resucitado y se ha sentado en el trono. Desde ese lugar nos da la palabra de vida, la cual es dada por el Espíritu Santo. Desde ese momento la iglesia tiene que estar arriba de la roca sólida y tiene que protegerse y vencer en cualquier adversidad que venga. Ahora que tenemos que hacer es tener esa promesa que Dios nos da en nuestros corazones y no decepcionar a Dios. De la misma forma como Jesús amó al Padre, a Dios, obedeciendo hasta la muerte, nosotros también debemos hacerlo. Lo que agradezco a Dios en toda mi vida es que me he convertido en miembro del cuerpo de Jesús y también por el hecho de que Jesús, siendo mi cabeza, y nos testifica por medio de la palabra, el Espíritu Santo y su poder, que siempre está vivo. Ahora que hemos recibido esta gracia, no nos alejemos de la iglesia, sino que tenemos que guardar a nuestro espíritu. La palabra de Dios, Efesios capítulo 1, versículo 17 hasta el 23. La palabra de Dios, Efesios capítulo 1, capítulo 17 hasta el 23. Vamos a leer todos juntos. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestros entendimientos, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su heredad en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder, para que con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual opera en Cristo, resucitándole entre los muertos y sentándose en su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y somete todas las cosas bajo sus pies, y los dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. En esta hora
Vamos a orar antes de escuchar la palabra de Dios para que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros y nos ayude a nosotros. También oremos por el siervo de Dios para que él pueda llevar la palabra de Dios para que no tenga ninguna molestia y tenga la salud. Vamos a orar todos juntos. 우리 하나님 친히 주시는 영생의 말씀을 참 받기 원합니다. 귀한 시간을 허락하셨으니 이 시간을 실패하지 아니하고 오직 우리 하나님께서 기획하시고 또 하나님께서 준비하신 모든 것이 성공적으로 이루어지기를 간절히 소원합니다. 우리가 마음을 합하여 진심으로 집중하고 우리의 영혼이 하나님을 향하는 갈급한 심령을 갖고 하나님 앞에 나와 하나님의 말씀을 정말 사랑하고 사모하며 또 이와 같이 하나님의 말씀 받을 수 있도록 믿음이 충만한 이 시간 되도록 역사하시고 도와주시옵소서. 우리 모두를 역사하시고 도와주시옵시고 성령 충만함으로 우리 각자를 모두 채워주시옵시고 강력하게 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, también en el día de hoy, en este día santo, te queremos dar gracias porque nos has llamado. Te queremos dar gracias porque nos has salvado a cada uno de nosotros. Padre Dios, tú has llamado a todos los santos miembros. Te queremos pedir por los miembros de nuestra iglesia Songnam. Te queremos dar gracias porque nos has reunido para venir delante tuyo. Ayúdanos, Señor, que tu siervo pueda llevar tu palabra y tu voluntad. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros la semana pasada, como ustedes han orado mucho, y te quiero dar gracias por participar en esta avivamiento de la sanidad. Nosotros en mayo vamos a volver a tener otra vez el avivamiento de la sanidad. Y en ese momento vamos a tener un avivamiento mucho más grande. Espero que todos juntos podamos orar por ello. Y de la misma forma como tuvimos más poderes en este avivamiento que en el primer avivamiento de la sanidad, en el tercer avivamiento de la sanidad, espero que podamos recibir muchos más poderes y para que nosotros también de la misma forma podamos llevar esta palabra y para que todas nuestras familias no seamos engañados por el enemigo y para que todas nuestras familias podamos tener ese poder de Dios. Y por favor, todos juntos tengamos ese pensamiento de que nosotros en estos últimos días estamos peleando con el dragón y nosotros tenemos que orar. Por la verdad, tenemos que orar mucho más, como les he dicho a ustedes. Aparte de la oración, nosotros no podemos tener estos poderes. O sea, aparte de la oración, no podemos ganar al enemigo. Les bendigo en el nombre de Jesús para que podamos orar mucho más. Les bendigo en el nombre de Jesús. Y también la Escuela de Teología de Berea este es uno de los procesos en el cual nosotros debemos tener para que nosotros podamos tomar al mundo, como para que nosotros podamos llevar el movimiento de Berea a todo el mundo. Por favor, esto es diferente, esta escuela es diferente a cualquier otra escuela de teología. Las otras escuelas de teología, uno va a esas escuelas para que uno pueda ser, pues, pastor, pero no es solamente para eso, sino que nuestra escuela de teología es para que puedan venir, para que puedan ser preparados, para que se preparan, para que puedan ser personas que ustedes puedan ser usadas por Dios. No es un lugar para que nosotros creamos a líderes religiosos, sino que a líderes en el cual son testigos de Dios. Esta escuela de teología fue pues edificada con
el dinero de la iglesia. Por eso nosotros tenemos que tener el interés en esto. Es completamente diferente a otras escuelas de todas las otras lugares. Por favor, nuestra iglesia es el que edificó esta escuela de teología. Por eso nosotros son los que tenemos que usarlo. Nosotros hemos orado para poder empezar esto y nosotros tenemos que terminarlo, para que nosotros podamos recibir y edificar y preparar a esas personas que han tenido ese llamado del movimiento de Berea, para que esas personas puedan entender y puedan prepararse para que así, por ejemplo, aunque puedan irse en el extranjero, puedan seguir este movimiento de Berea. Espero que ustedes puedan tener el interés en ello y puedan aprender. Por favor, esto no es diferente a cualquier otra escuela. Tenemos que arrebatar, como dice el Señor, y espero en el nombre de Jesús que así sea. Y también espero que todos juntos podamos leer el libro de donde va mi espíritu, en el cual ya ha sido publicado el miércoles. Y espero que todos verdaderamente puedan orar y puedan leer este libro. Por favor, y también regalen este libro a los incrédulos que estén a su alrededor. Por favor, regalen. Por favor, el libro ¿Dónde va mi espíritu? Espero que ustedes puedan diferenciar esto y puedan triunfar en su vida de fe. Por favor, todos tienen que leer este libro. Gracias, aleluya. Aplaudamos. Jesús, la cabeza de la iglesia. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es quien resucitó a Jesús. Él nos da la palabra. A través de esta palabra hace que obtengamos la fe. Los creyentes viven por su poder y sabiduría, haciendo que formen la iglesia. La iglesia es su cuerpo y Él es la cabeza de ese cuerpo. Jesús se ha convertido en nuestra vida y da el poder a la iglesia de Dios y pone al cuerpo de Jesús sobre toda creación, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se ha nombrado, no solo en este siglo, sino también el venidero. También somete a todas las cosas bajo los pies de Jesús, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia. Como la iglesia es el cuerpo de Jesús, tiene la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El Espíritu Santo controla todas las cosas dentro de la iglesia. Conozcamos a Dios. Dios es nuestro Padre. Dios hace conocer esto a través de la iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia. La iglesia toma a Jesús como cabeza y cuida la fe teocéntrica por toda la eternidad. Si la iglesia prospera, todos los espíritus prosperarán. Como todas las cosas son llenadas en Él, la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Debemos entender la razón por la cual tenemos que tener una vida activa en la iglesia. Si triunfamos en la vida en la iglesia, prosperamos en el cielo y en la tierra y obtenemos la vida eterna. Amén. Dios es quien resucitó a Jesús. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Yo soy la vida y yo soy la resurrección. ¿Ustedes creen en esto? Los que creen en esto, aunque mueren, van a vivir. Y los que viven
vivirán por toda la eternidad. Jesús es la resurrección. Pero entonces, ¿quién es el que resucitó a Jesús de entre los muertos? Dios es quien lo resucitó. Dios es quien resucitó a Jesús de entre los muertos. Pero ¿cómo lo resucitó? Por medio del Espíritu Santo. Esto es lo que la Biblia nos está testificando, ciertamente. Jesús es la resurrección. Dios es quien lo resucitó, pero este Dios no es un ser abstracto, sino que Él es el Padre de Dios, de Jesús. Y verdaderamente Jesús, aunque tenía ese poder, Él aunque de todas maneras murió, Dios es quien lo resucitó entre los muertos. Ese lugar, ese momento en el cual Jesús no se podía resucitar con su propia fuerza, Dios es el quien lo resucitó. Y nosotros, por medio de Jesucristo, comprendemos y sabemos y conocemos a Dios. Y nosotros tenemos a Dios dentro de nosotros. Pero Jesús, aunque Él derramó su sangre y tuvo diferentes conflictos, pero la razón por la cual recibió esto es para que Dios reciba la gloria en eso. Ahora que ustedes, como me conocen, ustedes si oran por mi nombre, el Padre recibirá la gloria. Pero entonces si el Padre recibe la gloria, entonces yo voy a realizar esa obra que ustedes han pedido. Y esto nos ha dicho 2 veces. ¿Qué fue lo que dice? Ustedes han cumplir con mi mandamiento. Entonces, si ustedes me van a obedecer a mi mandamiento, entonces todo lo que ustedes piden, yo pediré al Padre, y el Padre se lo da a ustedes. Pero ahí les enviará a ustedes el Espíritu Santo. Y aunque el mundo no conoce, ustedes conocerán, y el Espíritu Santo se lo da a ustedes. Eso nos dice en Juan 14. Por favor, queridos hermanos, cuando nosotros decimos entonces que Jesús ha resucitado, entonces ¿quién es el que lo resucitó? El Padre Dios. Por eso todos nosotros, aunque no podemos ver al Padre Dios con nuestros ojos, para que nosotros podamos ver al Padre, como Él es Espíritu, entonces Él busca a los servideros que sirven en Espíritu. Perdón. Como Dios es Espíritu, entonces busca a los que sirven en Espíritu. O sea, que nuestro corazón es el que tiene que servir a Dios. Si nosotros vemos, nosotros ahora tenemos nuestra vida en la iglesia, pero nosotros antes de creer en Jesús, nosotros tuvimos su ver como de que el cristianismo y todas las otras religiones son lo mismo. Nosotros sabemos que el budismo también es la religión, pero cuando hablamos que es una religión, ¿qué significa eso? Que tiene una filosofía. Vamos a decir todos juntos, la religión tiene la filosofía. Pero queridos hermanos, ustedes y yo, ¿será que recibimos la salvación por medio de la filosofía? Uno con la filosofía no puede tener la salvación. Sino nosotros no somos una religión, sino que es lo que nosotros obtenemos, recibimos la revelación de Dios. No es que tenemos una filosofía, sino que nosotros somos una religión. Tenemos la fe que recibe la revelación de Dios. Aunque las otras religiones, aunque el budismo y el cristianismo, uno puede pensar que tiene la misma religión, sin embargo, el cristianismo es la única religión que tiene la revelación de Dios. Cuando hablamos sobre la revelación, ¿qué significa? Que tiene la palabra de Dios. Que solamente existe esa palabra que Dios ha ordenado. Pero entonces Jesús no resucitó por medio de la filosofía y tampoco no enseñó la filosofía a sus discípulos,
sino que Dios hace y obró según la palabra que Dios le ha ordenado. Y aunque fue lo que Jesús dijo, como yo les he mandado, le he enseñado a ustedes esa palabra que Dios me ha dado, el mundo los odiará a ustedes. Pero entonces, ¿qué fue lo que dijo? Ese verbo que estuvo desde el principio estuvo junto con Dios, y este verbo es Dios. O sea, tenemos nuestra fe de la revelación. O sea, tenemos la fe de la palabra. O sea, es la religión con la palabra. ¿Están entendiendo? Pero la verdad es que esa filosofía que todo hombre tiene no tiene ningún significado. Pero la verdad, las cosas que van en contra de esta revelación, esta palabra de Dios, son el enemigo, esa filosofía. Pero nosotros, por medio de esa palabra, de esa revelación de Dios, Dios da la resurrección, y también nos da a nosotros esa resurrección, que nos dice en 1 Corintios 15, si nosotros no tuviéramos la esperanza de la resurrección, entonces todo eso sería en vano. Entonces todos los cristianos, todo lo que ellos hicieron fueran en vano. Pero entonces nosotros seríamos las personas que tuviéramos esa desesperanza por no tener esa resurrección. Queridos hermanos, ¿qué es lo que nosotros tenemos en la iglesia? Es que tenemos la resurrección. ¿Cuál es la esperanza? Y esa esperanza que nosotros tenemos en nuestra fe es la resurrección. Nosotros también en la resurrección encontramos la primera resurrección y segunda resurrección. La primera resurrección es la resurrección en la cual entramos en la vida eterna. Y la segunda resurrección es la resurrección en las personas que recibirán el juicio. Estamos hablando de las personas que estuvieron debajo de la ley, que fueron esclavos de su propia conciencia. En el juicio uno no puede tener esa esperanza, esa seguridad de que uno recibirá la salvación, sino que uno recibirá el juicio por medio de su propia conciencia. Cuando nosotros hablamos sobre el pecado, uno comienza a distinguir qué es el pecado que es mayor. Pero entonces, Moisés, él dijo que es el pecado más grande y la que no es. Y también por medio de los gentiles, por medio de su conciencia, mira qué es el pecado más grande y no hay diferencia y juzga de esta forma. Pero por medio del Espíritu Santo y luego del Nuevo Testamento, ¿qué fue lo que dijo? Aunque Jesús, cuando Jesús esté en esta tierra, el que va en contra de Jesús puede tener la salvación, pero el que va en contra del Espíritu Santo no puede tener el perdón. Porque cuando el Espíritu Santo venga a nosotros, ¿qué es lo que nos dice sobre el pecado? El no creer en Jesús. Todos los que no creen en Jesús es el pecar. No diferencia que es un pecado mayor y no, sino que es solamente el no creer en Jesús. Ahora de que ustedes por medio del avivamiento han recibido la sanidad de los pecados, si ustedes olvidan esta sanidad que ustedes tenían, y entonces muchas personas pueden, es que yo tengo cáncer, es que yo tengo como la gripa, me duele la cabeza. O sea, me están diciendo el nivel de su dolor. Pero entonces, ¿qué fue lo que nosotros aprendimos esta vez? No importa si nos duele la cabeza o si tenemos gripa, o si tenemos una gran enfermedad, o si tenemos una enfermedad que nos da la muerte. Pero entonces, ¿cuál es el origen de toda enfermedad? Son los demonios. O sea, solamente es esto. Por eso, si nosotros echamos fuera, ustedes sanen las enfermedades. O que así como Jesús nos dice a nosotros, Él echó fuera demonios y sanó a los enfermos. Como ustedes piensan que esa enfermedad es grande, entonces piensan como, si no tengo que recibir más unción de manos para que yo pueda ser sanado. O sea, piensan y ponen esos diferentes niveles. O sea, si tienen esos estándares dentro de ustedes, no van a poder tener la sanidad. Ese origen de toda enfermedad son los demonios.
O sea, esas enfermedades que pues tienen por mucho tiempo, de la misma forma como las casas. Si ese dueño sale de esa casa, entonces tienen que esperar de esta casa. Se han destruido, les he dicho a ustedes muchas veces, pero ustedes no creen en esto. O sea, no podrán tener la sanidad si tienen ese pensamiento de que esa enfermedad es mucho más grande de ustedes. La verdad, al frente de Jesús, Jesús no mira, no juzga que es la enfermedad, que si es una más grande que la otra, sino que todas son, ¿qué? Enfermedades. Y ese origen de esa enfermedad, ¿qué es? Son los demonios. Por eso, como uno tiene esa enfermedad, entonces como ese dueño ya ha salido de ese cuerpo, entonces esa casa tiene que ser destruida poco a poco. Pero entonces, aunque algunas son destruidas completamente, otras toman su tiempo. Pero entonces, si nosotros no destruimos completamente a esa casa, entonces ese dueño que era podrá volver. Por eso nosotros tenemos que ser dueños de todo. Por favor, queridos hermanos, si nosotros no creemos, vamos a entrar al infierno. Si nosotros dudamos, entonces entraremos al infierno. No es el hecho de que si yo peco un pecado pequeño o no, entonces será que yo voy a entrar al infierno, afuera del infierno o no. No es ese estándar. Queridos hermanos, tenemos que conocer bien sobre nuestra fe. Por favor, tenemos que salvar a nuestro espíritu. Que es lo que Jesús nos enseña a nosotros. Que Él nos revela a nosotros su palabra. Pero esa palabra que nos revela, esa palabra, ese verbo se hizo carne y se convierte en nuestra cabeza. La revelación de Dios se hace en nuestra cabeza. Vamos a decir todos juntos, esa revelación de Dios se hizo carne y se convierte en nuestra cabeza. Y por eso, el dueño de nuestra cabeza, ¿quién es el dueño de nuestra cabeza? ¿Quién es el dueño de nuestra fe? Es Jesús. O sea, Él es la palabra de esa revelación. Es Dios. Y por eso nosotros tomamos a esa palabra, como esa revelación, como nuestra cabeza, y ahora nosotros somos su cuerpo. Ahora que nosotros, si verdaderamente nos hemos unido con Dios y somos el cuerpo de Dios, entonces somos personas que vamos a participar en la resurrección. Por eso hemos tenido como garantía esa resurrección. Nosotros al unirnos con Jesús, pero entonces en el bautismo, nosotros al sumergirnos en el agua, entonces morimos con Jesús y todo nuestro viejo ser, toda ley, toda conciencia ha muerto y ahora nosotros nos hemos resucitado nuevamente del agua y ahora nosotros nos hemos unido con Jesús, nos hemos unido con Jesús y ahora Él es nuestra cabeza y ahora nosotros somos su cuerpo. Cuando hablamos sobre el cuerpo podemos encontrar los diferentes miembros. O sea, si decimos que son miembros del cuerpo de Jesús, hablamos que somos los diferentes dedos. O sea, que están conectados con el cuerpo. Nosotros en la Biblia podemos encontrar sobre la palabra el poder de Dios, pero cuando hablamos sobre el poder de Dios, si nosotros hablamos sobre el texto original, si hablamos sobre él, si vemos en el diccionario hebreo, y podemos saber de que habla sobre los dedos de Dios. Cuando hablamos de que seamos miembros, que nos convertamos en miembros del cuerpo de Dios, de Jesús, estamos diciendo que nosotros podamos ser los dedos de Jesús. Pero si, por ejemplo, si es uno de nuestros dedos es lastimado, ¿será que lo podemos usar? Ahora nosotros somos esos miembros que estamos en el cuerpo de Jesús. Por eso hay algunos dentro de la iglesia, algunos son pastores, otros son profesores, otros son ancianos. O sea, cada uno de los ministerios son diferentes, pero cada uno de ellos son el miembro del cuerpo de Dios, de Jesús, y son esos dedos de Jesús. O sea, todos los que han tomado a Jesús
como cabeza. Entonces se han reunido como Él, la iglesia. Pero entonces, ¿qué es lo especial de esa iglesia? Es que son diferenciados, son separados de este mundo, son santificados. Por eso decimos de que la iglesia es el templo santo, porque es separado. No estamos hablando de este edificio, sino que nosotros, todos nosotros, la congregación, somos ese templo santo. Queridos hermanos, hay algunas personas que dicen como, yo no pertenezco a esta iglesia, solo vine a escuchar la prédica y solo a rendir el culto. Pero la verdad es que esa persona no tiene la fe. ¿Por qué? Porque las personas que no pertenecen a Jesús son las personas que no tienen la fe, o sea, no tienen la promesa y no tienen esa garantía. Las personas que no pertenecen a Jesús no pueden venir debajo de Jesús. Pero ¿qué fue lo que Jesús nos dice a nosotros? Ustedes tomen el bautismo por medio por mi nombre y reciban el Espíritu Santo en mi nombre. Y ustedes cuando vengan delante de Dios, vengan por medio del nombre de Jesús. Y también todas las cosas en esta tierra y en los cielos y debajo de la tierra se arrodillaron en ese nombre de Jesús. O sea que nosotros vayamos con ese nombre de Dios. Los que no pertenecen dentro de ese nombre no tienen ningún interés y de Dios y verdaderamente son alejados de Dios. Aunque algunas personas que vienen a la iglesia y dicen como, yo he venido y pues solamente a escuchar la prédica. Pero la verdad es que esa persona puede pensar como puede ser reverente y piensa que es inteligente. Pero la verdad es lo mismo que está diciendo, como yo no soy una persona que pertenezco a Dios. Yo soy una persona, un individuo que vive solo. O sea, con su propia boca está definiendo su propia identidad. ¿Qué fue lo que Jesús nos dice a nosotros? Usted mismo está declarando a usted mismo, o sea, se está juzgando usted mismo. Pero entonces cuando viene esa persona delante del Señor, ¿qué va a decir? Como, yo tengo la fe. Pero entonces tú, ¿por qué me has apartado? Pero entonces Jesús, ¿qué va a decir? Yo solamente llamo a los que pertenezcan en mí. ¿Por qué? Porque yo no he perdido a ninguno que el Padre me ha dado. Eso es lo que fue lo que dijo. Yo no he perdido a nadie de que el Padre me ha ordenado a mí. O sea, yo no he dado, y yo no he dado, y yo no he perdido a ninguno que Dios me ha dado. Y yo por medio que Dios, por eso todas las personas que Dios me ha dado, yo les he dado el bautismo para que ellos entierren todas las cosas del viejo ser y luego ellos al subir al cielo les ha dado a ellos la gracia y ahora ellos se han convertido en mi cuerpo y yo solamente salvaré a los que son míos. Pero entonces dijo, yo he echado fuera de demonios en tu nombre. No te conozco, tú has echado fuera como tú quieras. Pero yo he sanado a los enfermos en tu nombre. No te conozco. ¿Por qué? Porque solamente los que hacen la voluntad del Padre son los que entrarán en el reino de los cielos. Así fue lo que en la Biblia y el Señor nos ha dicho claramente. Nosotros de ser una iglesia grande, nosotros tenemos tenemos muchas cosas que son buenas, pero también tenemos muchas debilidades. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que van y vienen y van. Ellos que no sirven a la iglesia, otros que no dan la ofrenda de mensualidad o tampoco el diezmo. Aunque la ofrenda de mensualidad es tener esa certeza de uno dónde pertenece, aunque el diezmo es en saber que nosotros, pues vamos, es la declaración de nuestra fe. La ofrenda de mensualidad es el declarar de nosotros, de dónde pertenecemos, de nosotros dónde pertenecemos. Pero aunque estas personas piensen y puedan verse que son reverentes, pues la verdad es que no es así. Hay muchas personas que han venido a la iglesia 2 o 3 años, pero la verdad, esas personas son personas que no pertenecen a la iglesia. O sea, no tienen esa pertenencia. ¿Será que yo pertenezco a Jesús o no? Por el hecho de que nosotros podemos examinar y verificar que nosotros pertenecemos a Jesús es por medio de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios hizo a todas las personas que Él compró con su sangre, hizo que se reunieran
dentro de la iglesia y ponen al obispo para que pueda guiar a todos ellos. Pero hay muchas personas que hoy en día que vienen a la iglesia pero no aceptan al obispo. ¿Por qué? Porque ellos están declarando que ellos no tienen esa identidad y no están siendo guiados. Por eso, nosotros sí, al venir a la iglesia tenemos que saber cuál es nuestra identidad. Nosotros en el pasado, en el pueblo de Israel, ellos si no cumplían con el día de reposo, ellos eran apedreados inmediatamente en ese momento. Pero la verdad es que es una advertencia que nos está diciendo ahora a nosotros en la iglesia de ahora. Pero entonces, ¿qué es la iglesia? Si nosotros vemos en el versículo 17 que leímos en el pasaje bíblico en el día de hoy, ¿para qué el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de reverencia en el conocimiento de Él? O sea, tenemos que conocer, tenemos que tener esa sabiduría y esa revelación de Dios. Pero si la verdad es que nuestra conciencia y nuestra sabiduría y nuestro propio conocimiento no tienen ninguna relación con Dios, sino que necesitamos recibir esa revelación de Dios. O sea, tenemos que conocer esa revelación, esa sabiduría para que nosotros podamos ese conocimiento, alumbrando los ojos de nuestros entendimientos, para que sepamos cuál es la esperanza en que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su heredad en los santos, y la cual la supereminente grandeza de su poder, para que por nosotros, los que creemos, sea la operación del poder de su fuerza. O sea, Él nos da a nosotros la sabiduría y la revelación para que nosotros conozcamos a Dios, para que nosotros podamos saber cuál es la esperanza en la cual nosotros creemos, y para que nosotros podamos conocer cuál es la grandeza de su poder. Queridos hermanos, todo esto está hablando de las personas que están dentro de Jesús. Esto no está hablando de las personas que están afuera de Jesús, que solamente vienen a la iglesia, solamente a rendir el culto y sin tener ninguna identidad. Hay algunas personas que van y pues como vienen a la iglesia, pues diciendo como, pues puede verse como si tuviera una vida de fe, solo vienen a la iglesia y van y se van, vienen y van. Pues la verdad eso no es tener una buena vida de fe, eso está destruyendo a su espíritu, que fue lo que nos dice la Biblia a nosotros. Yo no he perdido a ninguno que el Padre me ha dado, sino que llama a todos ellos que han sido llamados como la iglesia, sino que les dice a ellos que dice iglesia, o sea, está hablando sobre la congregación, la iglesia. Pero entonces, ¿cuál es la obra que la iglesia hace? Si nosotros vemos en Jesús 1, Dios al crear toda la creación, crea toda la creación dentro del universo, y luego de crear a todas las aves y también a todos los animales y a todas las, pues, a los frutos y a los vegetales, y luego al final crea al hombre y le da al hombre todas estas cosas como su alimento, y dice que domine todas estas cosas, que señoree todas estas cosas. O sea, nosotros podemos ver de que el hombre es arriba de toda esta creación. El hombre está arriba es porque señorea todas estas cosas del universo, toda esta creación. Sin embargo, luego del sexto día, en el séptimo día, luego de que Dios termina toda su obra, Él descansa. Es el día en el cual Dios reposa, en ese séptimo día. Pero entonces, luego de que Dios termina toda su obra, entonces, si Dios hubiera verdaderamente parado todo, si hubiera descansado completamente en toda su obra, entonces también todas las personas hubieran muerto. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos respirar. Entonces, toda esa respiración
se necesita a Dios, pero Dios dice que descansó. ¿Qué fue lo que dijo? Él solamente descansó de crear todas las cosas, no que haya dejado de orar pues en del respirar de las personas, o sea, lo que las personas necesitan. Entonces, si nosotros vemos en la ley qué es lo que nosotros tenemos verdaderamente, deberíamos pues ver con temor, es el día de reposo, en el cual Él dice que ciertamente tiene que ser cumplido. ¿Por qué? Porque en ese séptimo día dice de que Él descansó, no descansó en toda su obra, sino que solamente descansó en la creación, en lo que ha creado. Por eso entonces que también lo que dice en la ley, que también ustedes en ese día, en el día de reposo, ustedes tienen que descansar, y también todos los animales y todas sus vacas, o sea, todos tienen que descansar. O sea, ¿qué significa esto? En otras palabras, que ustedes también participen en la obra de Dios. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Es que Jesús, al venir a esa tierra, Él trabajó junto con Dios. O sea, Él hizo según la voluntad de Dios. Aunque Él tuvo su propia voluntad, Él abandonó su voluntad. Él abandonó su propia voluntad. Y Él hace y obra según la voluntad de Dios. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Yo no vine a esa tierra a hacer mi voluntad, sino vine a hacer la voluntad del Padre. O sea, Él vino a hacer la voluntad del Padre. O sea, ¿qué significa eso? Que Él trabajó junto con Dios. Que logró junto con Dios. Pero entonces el Padre, quien está vivo en el cielo, pero entonces el Hijo en esta tierra muere en la cruz. Pero esto es la voluntad de Dios. Dios envió a Jesús en esta tierra para que muriera. Por eso si nosotros vemos en Filipenses 2, desde el versículo 6, nosotros podemos ver de que Él, siendo igual a Dios, Él se humilló a sí mismo siendo siervo, y Él murió y obedeció a Dios hasta la muerte en cruz. Pero entonces si nosotros decimos como nosotros tenemos que trabajar junto con Dios, entonces deberíamos estar gozosos de orar junto con Dios. Pero entonces, ¿por qué será que Jesús fue latigado y recibió las diferentes aflicciones en esta tierra? ¿Por qué será? Por la verdad es que esta es la obra que Dios ha ordenado. Por eso Jesús ora junto con Él. La iglesia es el cuerpo de Jesús, y entonces Jesús es la cabeza de ese cuerpo. Pero la verdad es que nosotros tenemos que obrar junto con Jesús. O sea, ¿qué significa esto? Que nosotros estamos yendo juntos en ese camino, que estamos trabajando juntos. Pero entonces Jesús, ahora que está en el cielo recibiendo la gloria, pero nosotros en esta tierra tenemos que recibir la aflicción, tenemos que sangrar. Pues si nosotros vemos también en Hebreos que nos dice a nosotros, ustedes cuando estén en esta tierra, ustedes tienen que vencer, tienen que batallar hasta derramar su sangre, tienen que derramar la sangre y tienen que luchar y vencer. O sea, ¿será que ustedes han vencido y han peleado con esa tierra hasta derramando su sangre? O sea, el Señor ahora está en el cielo y está recibiendo la gloria. Pero de la misma forma como el Padre y el Hijo tuvieron esa relación, nosotros de la misma forma con Jesús y nosotros tenemos esa relación. También nosotros cuando oramos, ¿cómo oramos en el Padre Nuestro? De la misma forma que tu voluntad fue hecha en el cielo, así también sea en esta tierra. Pero entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que la voluntad ¿cómo la voluntad fue hecha en el cielo? ¿Cómo? Por medio de Jesús fue hecha, realizada en el cielo. Ahora, ¿cómo será hecha en la tierra? Por medio del Espíritu Santo, al ser enviada al Espíritu Santo. Hágase tu voluntad como en el cielo. ¿Cómo? Jesús al ser resucitado y al subir al cielo, toda voluntad fue hecha de la misma forma que se haga en esta tierra. ¿Cómo?
por medio del Espíritu Santo en esta tierra, donde en la iglesia, siendo el cuerpo de Jesús. O sea, es que sea completada por medio de ello. Por eso si nosotros si hemos recibido el Espíritu Santo, entonces aunque todos deberíamos tener el gozo, de todas maneras tenemos que recibir la aflicción. O sea, tenemos que recibir mucha más aflicción. ¿Qué fue lo que Pedro dijo? Yo tengo ese aguijón en mi cuerpo. Y yo verdaderamente tengo esa cicatriz en mi cuerpo. Y yo tengo esa cicatriz de Jesús en mi cuerpo. Y lo que ahora tengo que hacer es obrar esa obra que Jesús ha hecho. O sea, la iglesia de la misma forma tiene que obrar esa obra de Jesús. Ahora que Jesús ha cumplido toda voluntad en el cielo, de la misma forma al enviar el Espíritu Santo, nosotros en esta tierra tenemos que batallar a ese último día en el cual nosotros batallamos con el dragón y nosotros tenemos que ser victoriosos. O sea, tenemos que sostener ese llamado que nos ha dado a nosotros. O sea, pero si no tenemos esa revelación en nosotros, entonces verdaderamente no podemos sostener. Nosotros podemos ver que en la creación, hasta el sexto día, el hombre era el mejor, o sea, él arriba de todo ello. ¿Por qué? Porque Él señoraba toda la creación, pero en el séptimo día, ¿qué fue lo que Dios hizo? Él descansó. De acá es como sale la fe teocéntrica. O sea, toda la creación, también toda la creación es teocéntrica. Fue por Dios. Por favor, ¿qué fue lo que Jesús dijo? ¿Cómo fue que Él oró? Que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Esta tiene que ser nuestra oración. Jesús verdaderamente oró con todo fervor y con toda fuerza. Y su sudor parecían como esas gotas de sangre. Y luego al final, ¿qué fue lo que dijo? Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y luego en ese momento, los ángeles los ayudaba, pero en ese momento, pues todos ellos se fueron. Y luego en ese momento Jesús, luego de que bajó, Jesús vio que Pedro había cortado la oreja de ese soldado, pero luego Jesús volvió a tomar y se la pegó. ¿Y qué fue lo que dijo? Yo puedo tener a más de 2,000 ángeles. Y puedo pedirlos, pero ahora, ¿qué fue lo que dijo? Pero ahora tenemos que hacer la voluntad del Padre. Por eso, queridos hermanos, cada uno de nosotros, si no tomamos nuestra propia cruz, no podemos seguir, o sea, el camino de Jesús. O sea, no tenemos ninguna relación con Dios. O sea, la iglesia, ¿quiénes son los que pertenecen a Jesús? Los que están dentro de Jesús. El hecho, ¿cómo nosotros podemos saber de que nosotros estamos dentro de Jesús? Pues, ¿cómo nosotros podemos saber históricamente y físicamente que nosotros estamos dentro de Jesús? Por medio de la iglesia. Por eso en la Biblia constantemente podemos decir, por la iglesia. Iglesia. Queridos hermanos, ustedes y yo somos personas que oramos junto con Dios. Si nosotros vemos a la iglesia, se llama iglesia, pero entonces dentro de la iglesia nosotros podemos encontrar pues, el rendir el culto, la oración, o sea, y también la congregación. Pero entonces, dentro de toda la palabra iglesia, ¿cuál es el fundamento de ello? Es el servir. Nosotros en inglés podemos saber de que el culto se llama service, o sea, el servir. O sea, ¿qué es esto? El servir. El servir a Dios. Pero luego, nosotros por medio de la dificultad que tuvimos en nuestra iglesia, si nosotros vemos a las personas que salieron de la iglesia, muchos de ellos pidieron ese dinero por trabajar en el día del Señor. Y ellos también pidieron ese dinero que trabajaron, digamos, por ejemplo, el sábado, digamos, si ellos vinieron a preparar el culto, pues, digamos, vinieron el sábado y, pues, por 1 o 2 horas, ellos también pidieron ese dinero.
Yo también. Yo hasta ahora, por estos 60 años trabajando la obra del Señor, yo no he recibido ninguna dinero de Dios, sino que lo que yo estoy haciendo, estoy sirviendo es a Dios. O sea, no he recibido nada por orar en el día del Señor. ¿Por qué? Porque el día del Señor, ¿qué es? Uno tiene que servir a Dios. Ese es el servir a Dios. El día del Señor es servir a Dios. Pero queridos hermanos, ¿cómo pueden decir de que a ustedes, como han servido a Dios, que les den el dinero? ¿Quién es el que dice quién es el dinero a Dios? Pues la verdad, esto es el pedir a la iglesia el dinero, es lo mismo que pedir el dinero delante de Dios. Como nosotros ahora, pues, como somos la iglesia, pero la verdad, nosotros les estamos, pues, entregando eso, pero la verdad, esto tendrán que venir delante de Dios y, pues, tendrán que pagar lo que ellos están pidiendo. También si nosotros vemos en el día del Señor, también en la administración hay unas personas que están trabajando, pero entonces, en el día del Señor, pero entonces, si hay algunas personas que verdaderamente, si están tomando ese servicio que están entregando en el día del Señor, o como si fueran trabajando, entonces, eso la verdad, Dios dirá, y todo eso será en vano. Queridos, las personas que están en el coro, ¿será que ustedes están sirviendo a Dios o ustedes están trabajando por Dios? Así es, ustedes están sirviendo a Dios. Todo lo que nosotros hacemos en el día del Señor es el servir a Dios. ¿Qué es iglesia? Es servir a Dios. Y también por eso en el inglés se le dice que dice service, o sea, que es el servir a Dios, es servir a Dios. Pero entonces, ¿cómo pueden decir de que las personas que están ahora trabajando en el día en la administración y están, digamos, contando pues la ofrenda, cómo pueden decir que ellos están diciendo que están trabajando y luego están pidiendo en el dinero a la iglesia? La verdad, eso no es algo bueno, eso no es sano para su espíritu. Queridos hermanos, Dios verdaderamente ha derramado su sangre por lo más pequeño. Y aunque en las personas, en los ojos del hombre puede verse que es pequeño, pero la verdad es que Dios ha dado su vida por estas cosas tan pequeñas. Queridos hermanos, nuestra fe tiene que ser certera. Entonces la iglesia, luego de la misma forma, como luego de la creación, Dios le dijo al hombre que es señorado todas las cosas. De la misma forma, todo eso es parábola. Jesús, al venir en esta tierra, Él verdaderamente señoreó todas las cosas en este mundo. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es todas las cosas que están arriba de la creación. De la misma forma como arriba de la creación está el hombre. Entonces toda la creación está, todo eso está debajo de la iglesia. Pero entonces, ¿qué es lo que está arriba de la iglesia? Es Jesús. Pues si nosotros vemos en Marcos 2, ¿qué fue lo que dice? Yo también soy dueño del día de reposo y también soy dueño del día del Señor. Por eso la iglesia está arriba de toda la creación. Pero entonces arriba de esta iglesia, ¿qué es lo que está? Es Jesús. Jesús es el que está arriba de la iglesia. Por favor, queridos hermanos, si ustedes verdaderamente, si ustedes tienen una vida activa dentro de la iglesia, si ustedes se esfuerzan en su vida de fe en la iglesia, entonces, por favor, luego de 10 años, también sus hijos irán bien, sus descendencias irán bien y todas las cosas irán bien. O sea, todas las cosas cambiarán completamente. No es solamente en un solo día, sino que Dios es el que juzga y les dará a ustedes verdaderamente esa gran bendición. ¿Cuál es la razón por la que ustedes en sus negocios irán bien, pero luego verdaderamente fallan? Es porque verdaderamente la iglesia, ¿qué es la iglesia? Es porque ustedes no han cumplido con el día del Señor, con ese servicio delante de Dios.
¿Por qué? Porque Jesús es el que, porque la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo es de él. Vamos a leer todos juntos. El versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, Él verdaderamente es lo que está arriba de la creación, es la iglesia. Y la iglesia verdaderamente, Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es la plenitud. Sí, verdaderamente, si la iglesia va bien, todas las cosas verdaderamente irán bien. Yo también he escrito el libro sobre la iglesia, pero por eso hay muchas veces que la verdad, como usted no saben verdaderamente dentro de su iglesia, dentro de cada uno de sus corazones, ustedes no tienen esa certeza dentro de sus iglesias. Verdaderamente ustedes caen en las diferentes tentaciones. Si nosotros vemos en el versículo 22, y somete todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, arriba de la creación está la iglesia, y arriba de la iglesia está Jesús. Queridos hermanos, por favor, ustedes si verdaderamente sí tienen esa fe de la teocéntrica, entonces ustedes verdaderamente tienen que concentrarse dentro de la iglesia y ustedes tienen que tener esa identidad dentro de la iglesia. ¿Y por qué? Porque la iglesia verdaderamente es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¡Aleluya! Y ustedes podrán tener esa llenura en ustedes. Por favor, todos de pie. Queridos hermanos, digan amén las personas que han entendido qué es la iglesia. Digan amén. Vamos a decir todos juntos que mi espíritu proteja a la iglesia, que mi espíritu proteja a la iglesia, que mi espíritu proteja a la iglesia, que mi espíritu proteja a la iglesia. Queridos hermanos, nosotros necesitamos que recibir la ayuda del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo es el que nos puede ayudar. También que nos dice en Hechos, que nos dice que el Espíritu Santo verdaderamente ha puesto al obispo para que dominara y señoreara todos los que ha comprado con su sangre. Por favor, la iglesia es la plenitud de aquel, todo lo llena en todo. Por favor, en este momento vamos a orar para que nosotros podamos ser miembros del cuerpo de Dios. Vamos a orar con todo fervor. Tenemos que tener la identidad, tenemos que tener la certeza de dónde pertenecemos.